Destino la Luna. 8 años, legiones de hombres, brillantes científicos espaciales, gigantes industriales y miles de ingenieros. La tecnología que ellos crearon fue poderosa, soberbia y peligrosa. Pronto 3 valientes hombres se subirían al poderoso cohete y por un invalorable momento el mundo estaría unido en el asombro. A continuación, Apolo 11 en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. 16 de julio de 1969, 9:32 de la mañana. Tenemos 15 segundos. La dirección es interna. El colosal cohete Saturno V estaba listo para lanzar a 3 hombres a la órbita terrestre y de allí a la Luna. 10, 9. Se inicia la secuencia de ignición. Los tensos controladores realizaban el conteo mientras que este épico vuelo del programa Apolo, el primer intento de posarse en suelo lunar, se preparaba para ascender en el cielo matutino impulsado por más de 3 millones de kilogramos de empuje. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Todos los motores encendidos. Despegue. Tenemos un despegue. 30 minutos después de la hora. El despegue del Apolo 11. Con él iban las esperanzas y sueños de millones de estadounidenses y ciudadanos de otros países del mundo. Quien guiaba el cohete en esa mañana de julio era una de las mentes más brillantes de la NASA, el Dr. Edwin Buzz Aldrin. Ciertamente no comparto la impresión de que el viaje en el Saturn haya sido violento. Durante la primera etapa del vuelo, todo el movimiento que percibimos fue en realidad muy suave. El proyecto Apolo había sido hecho público apenas 8 años antes, en mayo de 1961, y se había aprobado en una sesión conjunta en el Congreso. Creo que esta nación tiene que comprometerse a alcanzar el objetivo, antes de que se termine esta década, de llevar un hombre a la Luna y regresarlo a salvo a la Tierra. Ningún proyecto espacial en este periodo será más impresionante para la humanidad, ni más importante para la exploración espacial de largo alcance. Con esto, al programa espacial de Estados Unidos se le exigió su mayor reto, llevar un hombre a la Luna. El programa había sido fundado por el presidente John F. Kennedy como respuesta al reto soviético para demostrar la superioridad de Estados Unidos y en particular la superioridad de una sociedad libre y abierta. Se pretendía hacer ver a cuánto se atrevía Estados Unidos y de qué era capaz. Los soviéticos nos habían derrotado con el primer satélite, el Sputnik, y eso había sido un golpe tremendo para la psique nacional en este país. Cuando Kennedy tomó posesión en la primavera de 1961, ellos nos volvieron a derrotar enviando al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin. Cuando Gagarin orbitó la Tierra, quedó claro que Estados Unidos querría superar a los rusos. Después del vuelo de Gagarin, Kennedy preguntó a sus consejeros, ¿qué podemos hacer en el espacio que sea dramático? Debe ser algo en lo que si hacemos nuestro mejor esfuerzo, podemos triunfar y los soviéticos no. Tan solo 3 semanas después del vuelo de Gagarin, la NASA intentaría el primer vuelo espacial de un humano. El 5 de mayo de 1961, Alan Shepard subió a bordo del pequeño propulsor Redstone y de allí a una cápsula Mercury para un corto vuelo suborbital de 15 minutos. En ese momento la Luna aún parecía muy lejana. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Despeguen! Ha despegado y el reloj se ha activado. Shepard voló brevemente por 15 minutos en una ruta suborbital a una altitud de 185 kilómetros. Suban el periscopio. ¡Qué vista tan espectacular! Pero el Redstone era demasiado pequeño para volar a la Luna. El próximo paso para un alunizaje humano fue el proyecto Géminis. Entre 1964 y 1966, Géminis perfeccionaría la navegación y las habilidades de acoplamiento necesarias para un vuelo a la Luna. El Titán 2, más grande y poderoso que el Redstone, generaba alrededor de 200.000 kilómetros de empuje. Pero ir a la Luna requeriría un cohete mucho más grande. Necesitábamos un propulsor muy grande y confiable.
que tuviera más de 585.000 kilogramos de empuje en cada motor. Eso representaba un salto de 180.000 kilogramos a algo 3 o 4 veces mayor en tamaño a cualquier cosa que hubiéramos construido. Tales eran los requerimientos para el programa Apolo. El F-1 usaría querosén y añadiría oxígeno líquido para crear un oxidante que permitiera hacer combustión. Las primeras versiones del F-1 eran inestables y peligrosas. Se necesitaban cambios. El análisis se hacía sin el beneficio que proporcionan las computadoras, usando reglas de cálculo y calculadoras de escritorio. Una gran parte de este trabajo se hizo por ensayo y error. Francamente, la existencia de las computadoras actuales no cambia mucho eso. En aquel momento se abría un nuevo campo para hacer algo que nunca antes se había hecho. No hay ningún libro de texto sobre cómo construir un motor F-1. Para 1966, el motor F-1 se había convertido en uno de los motores de cohete más confiables jamás construidos. 5 motores F-1 apiñados en un gran tanque componían la primera etapa del cohete lunar Saturno V. Solamente la primera etapa tenía casi 10 metros de diámetro y 41 metros y medio de altura. Los motores generaban más de 160 millones caballos de fuerza. El Saturno era una máquina colosal y tenía la fuerza de más de 540 cazas a reacción. Norman Mailer escribió después de ver el lanzamiento del Apolo 11, la humanidad al fin ha encontrado una manera de hablar con Dios. Dentro de los tanques del propulsor, casi 2 millones de litros de queroseno y oxígeno líquido eran devorados en 2 minutos y medio. Las bombas que guiaban el combustible a la cámara de combustión tenían la fuerza de 30 locomotoras diésel. Ahora se inicia la secuencia. En su corta vida, la primera etapa aceleraba el cohete a más de 9.600 kilómetros por hora. Pero el Saturno V era un cohete de 3 etapas. Sobre la primera etapa se encontraban la segunda y la tercera. Ambas eran impulsadas por un motor de cohete radicalmente más avanzado que utilizaba algunos de los combustibles más potentes conocidos por el hombre, el hidrógeno y el oxígeno. Se llamaba el J-2. La segunda etapa tenía 5 motores J-2 y quemaba 1.400.000 litros de combustible en 6 minutos, guiando la nave espacial a 24.000 kilómetros por hora. La tercera etapa, o etapa S-4B, tenía un motor J-2. Esta última y potente planta de energía lo impulsaba en la órbita terrestre a 28.000 kilómetros por hora. Para el momento en que el Apolo 1 estaba pasando sus pruebas finales en 1967, estos motores estaban listos para volar. Pero el proyecto Apolo estaba a punto de sufrir un trágico fracaso. El 27 de enero de 1967 sucedió lo impensable. El Apolo 1 pertenecía a la serie regular de pruebas, mientras nos preparábamos para la primera misión tripulada a Apolo. Grissom, White y Chaffee habían estado juntos, trabajando y entrenando, y pasaban mucho tiempo en el Cabo. Ese día en particular, las cosas no iban bien. Gus Grissom, veterano de los programas Mercury y Géminis, era el astronauta más veterano de la NASA y uno de los más pintorescos. El rudo Gus, como lo llamaban, no estaba feliz con la pérdida de progreso ese día. Con él estaban Ed White, otro veterano del Géminis y primer caminante estadounidense en el espacio, y el pausado novato Roger Chaffee. Estábamos intentando la finalización cuando, nunca lo olvidaré, eran las 6:31 de la tarde y todos oímos lo mismo. Incendio en la nave. Todo el mundo se sorprendió. En ese momento decidieron desconectar todos los teléfonos, así que acudí al director de lanzamiento y le dije, tengo que encontrar un teléfono, pues necesito informarle a mi gente para que actúe. Queríamos verificar el estatus de la tripulación, aunque era obvio que algo horrendo había sucedido. Fue el peor accidente del programa Apolo. El primitivo diseño del módulo de comando tenía muchos problemas. Uno era la combustibilidad. Ese día los astronautas Grissom, Chaffee y White dieron sus vidas a cambio de un completo rediseño de la cápsula Apolo. En pocos meses, la NASA había completado su investigación y la Comisión Especial estadounidense pudo corregir las diferencias. El nuevo módulo de comando era superior, y con 2 millones de partes, 566 interruptores y más de 24 kilómetros de cables, era la máquina voladora más compleja jamás construida.
La nueva cápsula estaba anexada al módulo de servicio que albergaba el auxilio para la tripulación, así como el motor del cohete y combustible necesario para entrar y salir de la órbita lunar. En el módulo de servicio había combustibles criogénicos que tenían que estar bien aislados. Los tanques de combustible estaban tan bien diseñados que si se colocaban en un salón a temperatura ambiente, al combustible le llevaría casi 9 años aumentar su temperatura a más de 0 grados. Los Apolo del 2 al 6 fueron pruebas no tripuladas del Saturno V, de los módulos de comando y servicio y del módulo lunar. Los módulos combinados de comando y servicio fueron probados por primera vez con astronautas a bordo en octubre de 1968 en el vuelo a la órbita terrestre del Apolo 7, el primer vuelo tripulado del proyecto Apolo. Pocos meses después, antes de la Navidad de 1968, el Apolo 8 intentaría un arriesgado vuelo. Aquí el Apolo 8 en vivo desde la Luna. Orbitando la Luna sin módulo lunar. Fue una arriesgada maniobra. Estados Unidos competía con los rusos y quería que el Apolo orbitara la Luna antes de que estos llegaran allá. Y desde la tripulación del Apolo cerramos deseándoles buenas noches, buena suerte, feliz Navidad y que Dios los bendiga a todos ustedes los que están allá en el buen planeta Tierra. Si algo hubiera salido mal con los módulos de comando y servicio, sin un módulo lunar salvavidas, los 3 hombres no podrían haber vuelto a casa, jamás. Después del triunfal regreso del Apolo 8, se realizaron 2 misiones más antes de lanzar el Apolo 11 para probar aspectos críticos del alunizaje. El Apolo 9 probó el módulo lunar o LEM en la órbita terrestre junto al nuevo traje espacial. Es una bella máquina. Es toda tuya. Luego el Apolo 10 llevó el módulo lunar a solo 14 kilómetros y medio de la superficie lunar. Estaban lo suficientemente cerca como para alunizar. Pero después de llegar a la Luna, Stafford y Cernan regresaron al módulo y volvieron a casa. El intento de alunizaje sería para el próximo vuelo, el Apolo 11. Afirmativo, leo los números en nuestro monitor. El 17 de julio de 1969, el Apolo 11 se encontraba a 12 órbitas de su misión. Los astronautas encendieron el motor de la tercera etapa para dejar la comparativa seguridad de la órbita terrestre y dirigirse a la Luna. La ignición del S-4B envió la nave al espacio translunar a una velocidad final de 38.400 kilómetros por hora. Copiado, Houston. Apolo 11 llamando de 208.000 kilómetros. Los 3 astronautas estaban cruzando el vacío de 400.000 kilómetros que hay entre la Tierra y la Luna. Lo que crees que estás viendo es estofado de pollo. Solo hay que hervir 3 onzas de agua por 3 o 5 minutos. Su comandante Neil Armstrong era un hombre tímido, casi reticente, pero en cámara en el espacio era todo sonrisas. Neil está de cabeza nuevamente, intenta ponerme nervioso. La tripulación del Apolo 11 estaba conformada por 3 tipos distintos de personas. Neil Armstrong era muy inteligente, tanto que el mismo Mike Collins hacía referencia a su desmedida inteligencia. Él lo vivía, lo respiraba. Desde niño había estado obsesionado con la aviación. Esta increíble inteligencia era algo que compartía con otro miembro de la tripulación, Buzz Aldrin, piloto del módulo lunar. Creo que la palabra que se me viene a la mente cuando hablo de Buzz es complejo. Creo que es alguien capaz de pensar en unos niveles que la mayoría de nosotros no intentaría ni tocar. De hecho, él fue pionero en el uso de un método de acoplamiento espacial de emergencia con una computadora defectuosa. ¿Cómo podrías hacerlo solo con la línea de visión y tal vez alguna información del rango del radar? ¿Cómo podrías procesar eso para hacer correcciones y mantenerte en una trayectoria de intersección? Las teorías desarrolladas por Aldrin en su tesis doctoral en el Instituto Tecnológico de Massachusetts ayudaron a diseñar las técnicas de acoplamiento orbital para los proyectos Géminis y Apolo. Finalmente estaba el piloto del módulo de comando, Mike Collins. Mike Collins era como el contrapeso de Armstrong y Aldrin en este equipo. Era el tipo de hombre con el que te imaginas sentado tomando una cerveza y teniendo una gran conexión. La nave espacial que ellos compartían estaba diseñada para hacer un enorme salto de las cápsulas Géminis y Mercury. Era mucho más grande y más capacitada. El módulo de comando en sí era increíblemente complejo. Esa nave cónica debía ser equipada con una gran cantidad de sistemas distintos, incluyendo un sistema de control ambiental para proveer el oxígeno y la atmósfera de la cabina para comodidad de los astronautas y un regulador de la presión dentro de la cabina. Además, anexado a ese módulo de comando
comando estaba el módulo de servicio, un cilindro que contenía el principal motor del cohete con el que entrarían y saldrían de la órbita lunar. El motor del módulo de servicio era el responsable de ponerlos en la órbita lunar y, lo más importante, sacarlos de esa órbita y devolverlos a casa. 3 días después del lanzamiento, Collins encendió el motor y con casi 10.000 kilogramos de empuje bajó la velocidad de la nave, permitiéndole entrar en la órbita lunar. El motor fue diseñado primorosamente, con tanta simplicidad como fue posible. Era un motor que usaba un combustible llamado hipergólico. El combustible hipergólico hace ignición con el contacto, por lo que no hace falta un sistema de encendido. El Apolo 11 estaba en la órbita lunar. El viaje había sido largo y los tripulantes estaban listos para continuar con la siguiente fase de la misión, intentar un alunizaje. Pero manejar el módulo de comando y el módulo lunar implicaba retos nunca antes enfrentados por un piloto. En una era en que una computadora podía abarcar el espacio de una habitación entera, se necesitaba algo compacto y muy inteligente para dirigir esta nave espacial. El sistema de dirección y navegación era increíble. Y cuando lo contemplo ahora, 35 años después, me parece más increíble. Tenía 60.000 palabras en su memoria. Hoy, si no tienes gigabytes en memoria, no eres capaz de seguir adelante. La computadora del módulo de alunizaje fue construida específicamente una vez para esa misión. Con casi 32 kilogramos y un tamaño de 1.000 centímetros cuadrados, se le consideraba compacta. La computadora del módulo lunar era una maravilla de la ingeniería de la época. Una gemela idéntica dirigía el módulo de comando. La pequeña calculadora de escritorio que puedes comprar en cualquier tienda era tan poderosa como la computadora de dirección que teníamos en el vehículo de alunizaje. Pero mientras Armstrong y Aldrin preparaban el módulo lunar para descender, el control de la misión se preocupaba por un hecho no anticipado que podía tener un gran impacto en el Apolo 11. 20 de julio. El Apolo 11 había orbitado la Luna por poco menos de un día. Mientras Armstrong y Aldrin encendían el módulo lunar y comenzaban horas de revisiones, recibieron preocupantes noticias de la Tierra. El equipo de control de la misión estaba enojado, ya que había visto a un intruso en su misión. Los soviéticos habían enviado una sonda no tripulada a la órbita lunar que coincidía con la llegada del Apolo 11. Se intentó hacer contacto con los rusos, pero nadie tenía claro qué era la nave ni si su órbita podía representar algún peligro para la tripulación del Apolo 11. Los soviéticos intentaban realizar una misión robótica de recolección de muestras. Su nave se llamaba Luna 15 y se suponía que alunizaría, recogería una muestra y la traería de vuelta a la Tierra. Ciertamente no molestaba que se adelantara al Apolo 11, pero al final no fue así. Se estrelló en la Luna. Con la amenaza soviética eliminada, Armstrong y Aldrin esperaron la señal de Houston para el descenso guiado. Ellos serían los primeros en llegar a la superficie, abortar el alunizaje o morir en el intento. El módulo lunar fue la primera verdadera nave espacial jamás construida y nunca operaría en una atmósfera. En esa época los encargados del diseño aquí eran principalmente ingenieros aeronáuticos. El módulo lunar no sería forzado con la aerodinámica, por supuesto, sino que operaría en el vacío del espacio. Para alunizar y salir de la Luna era necesario encender el módulo lunar. Los anteriores módulos lunares habían sido pesados. Así que empezaron a sacar los objetos extras. Sacaron los asientos porque los astronautas vuelan en un sexto de gravedad o sin peso, así que no necesitan asientos. El programa de ahorro de peso produjo un módulo lunar que era útil y estructuralmente ligero. En lugar de una cubierta metálica, la etapa inferior estaba envuelta en papel metálico. Algunos astronautas la llamaban la nave de papel tisú. Incluso algunas partes metálicas, como la cabina de la tripulación, tenían milímetros de espesor. Era como una pelota de aluminio muy tensa. El diseño general del módulo lunar llevó al límite a los ingenieros de la NASA. Una labor particularmente difícil fue diseñar el módulo de descenso, que debía tener una fuerza variable para poder rondar y buscar el sitio de alunizaje.
Desarrollaron un motor que cambiaba de velocidad como un auto. Con el perfil de alunizaje te dabas cuenta de que empezaba en 100% y luego disminuía a la mitad. Luego estaba el motor de ascenso. Su única labor era regresar a ambos hombres a la órbita. Si fallaba, ellos estarían condenados a pasar el resto de sus cortas vidas en la Luna. Lo que te daba confiabilidad era el perfeccionismo en todo aquello. Es decir, si esa cosa no funcionaba, no se iría nadie en ella. En aeronáutica la idea es tener una alta confiabilidad. Las únicas partes móviles eran dos válvulas. Si se abrían, el módulo de ascenso volaría. Eran las 4 en punto del 20 de julio. La misión llevaba más de 102 horas. El Eagle estaba listo para el alunizaje. Michael Collins, solo en el módulo de comando, dio vueltas lentamente en una órbita distinta. Estaba alerta para intentar un rescate si el alunizaje era abortado o para celebrar si tenía éxito. Ambas naves estaban detrás de la Luna, fuera de comunicación con la Tierra. En tierra, en Houston, Gene Kranz era director de vuelo para el aterrizaje. Cuando sintió la estática esperando a que el Eagle emergiera, usó este último momento para hablar. Llamé a mis controladores en este circuito para sostener una conversación personal, pues este momento era muy emocionante para mí. Deseaba mucho decirle a mi equipo cuánto creía en ellos, qué pensaba de ellos y de qué creía que eran capaces. Aunque nunca antes había hecho lo que estaba haciendo, creía que éramos el equipo correcto, en el lugar correcto, y que ese día lograríamos nuestro cometido. Desde ese momento, ningún controlador entraría o saldría de la habitación hasta que sucediera una de 3 cosas: que alunizáramos, que chocáramos intentando alunizar, o que abortáramos. Las últimas 2 posibilidades no eran buenas. El módulo lunar recuperó la comunicación, pero el vínculo con la Tierra era irregular. Gene Kranz estaba preocupado. Yo era el responsable de decidir cuánta información era suficiente. El tipo de información que uno busca es información de telemetría e información de voz. Yo me preguntaba, ¿tengo suficiente para continuar? Y la respuesta era que sí. ¿Reacción? Bien. ¿Vuelo? ¿Guía? Bien. ¿Control? Bien. ¿Delcom? Bien. GIC? Bien. ¿ECOM? ¿Operación? Bien. Bien, entonces continuaremos. Le di la orden a la tripulación de descender. Continuarán con potencia de descenso. Continúen con potencia de descenso. La tripulación reconoció su objetivo y de inmediato perdió la comunicación. Pese a los problemas, el motor de alunizaje se encendió a tiempo y el Eagle inició su largo descenso a la Luna. Por supuesto íbamos primero con el motor hacia abajo, así que veíamos los hitos moviéndose de abajo hacia arriba por la ventana. Tuvimos tiempo de verificar los hitos. En esa época, nuestra instrumentación y capacidad de medida eran muy limitadas, pero bastaban para que la tripulación descendiera a la superficie. A medida que se acercaban, tuvimos que recurrir al radar de alunizaje para actualizar a los astronautas con respecto a su altitud. Mientras perdían altitud, la concentración de Armstrong estaba fija en la superficie. Aldrin estaba siguiendo la información del módulo lunar y transmitiendo información a Houston. Luego, sin aviso, comenzó el problema. Afirmativo, alarma del programa. Es un 1202. Un 1202. Cuando estaban a 10.200 metros de altura, surgieron serios problemas. La computadora emitía una alarma de sobrecarga y estaban a 6 minutos del alunizaje. La computadora emite la alarma diciendo, tengo mucho que hacer, y si no me aligeran la carga voy a tirar la toalla. Cuando dieron la señal, no pudimos revisar el libro para ver de qué problema se trataba, porque estábamos viendo dónde estábamos y determinando la tasa de altitud. No estábamos del todo seguros de qué dirección tomar. La pregunta era, ¿seguimos trabajando por el radar de alunizaje o comenzamos a manejar la cuestión de la alarma? Aquello bastó para romper el ritmo de nuestros pensamientos y comenzamos a preguntarnos qué sería lo siguiente que pasaría. Justo en el medio del alunizaje, era peligroso intentar abortar por una computadora dañada, así que había que seguir. Pero la Luna seguía creciendo en la ventana y la alarma continuaba. Vamos al alunizaje a 900 metros. 1201. 1201. Entendido, alarma 1201.
La alarma 1201 era más peligrosa que la 1202. Significaba que la computadora podía caerse del todo. Al tiempo que Aldrin seguía pasando números a Armstrong, los 3 astronautas intentaban hallar un lugar para posarse. Estaban a 600 metros de las rocas, es decir, a 2 minutos. Mientras miraba mi plano de trayectoria, Neil niveló a 120 metros y estaba zumbando sobre la superficie. Aquella experiencia estaba lejos de lo que habíamos visto en los simulacros de entrenamiento. Neil miró por la ventana y vio el enorme cráter. Era del tamaño de un campo de fútbol con rocas del tamaño de autos pequeños. Continuamos descendiendo hacia la superficie. Debíamos estar en la superficie en unos 10 minutos. Como resultado del problema de trayectoria, el sitio de alunizaje real no fue el que se había estimado. Mientras se acercaban a la superficie lunar, Armstrong tomó el control de la computadora defectuosa. Estábamos a unos 150 metros cuando él asumió el control manual. Creo que Neil pudo ver que el módulo estaba yendo a donde él no quería que fuera. Estaban debajo del punto llamado Curva del Muerto. Si se sumergían allí, sería demasiado tarde para abortar. Si llegas por debajo de la curva del muerto, no tienes suficiente potencia para volver a subir e intentar un aborto antes de chocar. El combustible estaba críticamente bajo. Houston dio 60 segundos para un aborto. 60 segundos. Escuchamos el llamado de 60 segundos y luego vimos la luz de bajo nivel de combustible. Seguro que el centro de control se preocupó. Ellos esperaban que alunizáramos con 2 minutos de combustible. Allí estábamos a 30 metros de la superficie y nos habían dado la alerta de los 60 segundos. Cuando di el aviso de 1 minuto, empezó a correr. Cuando di el aviso de 30 segundos, ya estábamos realmente un poco ansiosos. En ese momento, uno empieza a tomar aire y a pensar en la decisión de abortar que enfrenta la tripulación. Si tendrán suficiente combustible para alunizar, o si tendrán que abortar cerca de la superficie lunar, que es extremadamente difícil y peligroso. 30 segundos. Cuando dieron la alarma de 30 segundos, estábamos a unos 3 metros y pude ver que estábamos en las fases finales. Me podía arrastrar un poco y echar un vistazo afuera, pues no creo que a Neil le importaran los números para ese momento. Él también estaba mirando hacia afuera. Luces de contacto. Copiado, Eagle. Houston es la base Tranquilidad. El Eagle ha alunizado. Copiado, Tranquilidad. Los copiamos en la Tierra. Un montón de hombres están a punto de volverse azules. Estamos respirando de nuevo. Muchas gracias. El toque fue a las 4:18 de la tarde. Estaban a 6,4 kilómetros del objetivo. Solo quedaban 17 segundos de combustible. Nos tomó un par de segundos ver lo que habíamos logrado. Luego, la gente en el salón empezó a vitorear, a aplaudir y a golpear con los pies. Estaba tan emocionado en ese momento que literalmente no podía hablar y quería comunicarme con mi equipo. Golpeé mi brazo con la consola y partí mi lápiz. Finalmente, recuperé la transmisión y llamé a mis controladores. Les dije, controladores de vuelo, bajen. Vamos a continuar. El Apolo 11 estaba en la Luna, pero bajo los 2 astronautas en el módulo de descenso lunar, había un mal funcionamiento que podía hacer que la misión terminara en una terrible explosión. El módulo lunar Eagle había estado en la Luna por 1 hora, tiempo en que Armstrong y Aldrin completaban sus revisiones post-alunizaje. Durante ese tiempo, el desastre se estuvo gestando justo bajo sus pies. El frío de la Luna permeó la tubería del combustible y causó un bloqueo en esta. Esto fue reportado de inmediato por telemetría al control de la misión en Houston. La noticia nos dio razones para alarmarnos. El canal que suplía combustible al motor de descenso estaba obstruido y la presión subía rápidamente. Si no se solucionaba por sí mismo, Kranz no tendría más opción que ordenar un aborto y regreso a la órbita. En los segundos que eso duró, algunos pensaron en abortar la exploración de la Luna e iniciar allí mismo la secuencia de lanzamiento. Sin embargo, el calor que desprendía el motor derritió el hielo que se había formado y el problema se solventó por sí solo. Sin desastre a la vista, Armstrong y Aldrin se prepararon para explorar la Luna. 6 horas después del alunizaje, los 2 astronautas estaban listos para abandonar el módulo lunar.
con sus pesados trajes lunares, sacaron lentamente el aire para abrir la compuerta. Cuando estuvimos listos y se hubo completado la despresurización, nos pusimos a ver la medida mientras girábamos la válvula. Pensé en el manejo de la presión, 4 o 5 libras por pulgada cuadrada. Luego, esta bajó a un punto en que era casi cero. Pensamos, bien, vamos a intentarlo. Intentamos alar para abrir la puerta, pero la puerta no se abría. Supongo que nos preguntábamos si saldríamos o no. Llevó un tiempo inusual llegar a un punto en que pudimos alar una puerta más bien endeble. No queríamos romper la puerta y caer en un vacío por el resto de la misión. Aldrin aló del borde de la delgada puerta hasta que por fin se abrió. Mientras Aldrin lo guiaba, Armstrong abandonó con cuidado la cabina. Después de bajar cuidadosamente por la larga escalera, Armstrong quedó de pie en el apoyo. Era hora de hacer historia. Estoy en el apoyo de la escalera. Saldré ahora del módulo lunar. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Eran las 10:56. Mientras Aldrin se preparaba para el egreso, Armstrong hizo observaciones de la superficie. La superficie es fina y polvorienta. Podría levantarla con mis dedos. Solo llegué a una fracción de pulgada. Quizás apenas un octavo de pulgada, pero puedo ver que tiene una impresionante belleza. Es como el desierto en Estados Unidos. Es distinto, pero es muy bello. En media hora, Aldrin también salió del módulo lunar bajando por la escalera. ¿Lo tienes? Es un buen paso, como de 3 pies. Cuando Aldrin terminó el descenso, se volvió para contemplar la vista y quedó pasmado. Magnífica desolación. La visibilidad era bastante clara, en especial la del sol. Si mirabas la superficie, veías claramente el resplandor sobre la sombra de tu cabeza. Aún en las sombras donde el sol no llegaba, podías ver bastante bien. El horizonte era tan claro que podías ver a lo lejos la curva de la luna. Estimar la distancia era bastante difícil, pues no sabías exactamente qué tan lejos estaba la curva y la claridad era muy distinta. Los dos exploradores empezaron a probar su movilidad y plantaron la bandera de Estados Unidos. Muchos piensan que cuando la gravedad es de 1/6 comparada con la de la Tierra, puedes saltar 6 veces más alto. Pero eso es incorrecto. Puedes saltar al grado que puedas acelerar tu masa desde una posición estática. Cuando tus pies se levanten del suelo, estás listo. No puedes hacer nada más. ¿Entorpece la rigidez del traje la rapidez del movimiento? Sí, así es. Pese al denso y pesado traje, los dos hombres se dispusieron rápidamente a realizar sus otras labores. Una de ellas era establecer una simple estación científica más pequeña que las usadas en misiones posteriores. Crearon algo llamado Primer Paquete de Experimentos Científicos del Apolo, o EACEP, por sus siglas en inglés. Aquello consistía básicamente en un sismómetro que detectaba temblores lunares. Era activado por paneles solares y un reflector llamado retroreflector de alcance de láser. El EACEP permanecería en la Luna y enviaría datos por 5 semanas. El reflector láser permitiría a los astrónomos medir con exactitud la distancia entre la Tierra y la Luna. Todavía funciona hoy. Después de 2 horas y 31 minutos, la caminata lunar terminó y los primeros 2 hombres en visitar aquel otro mundo recogieron muestras para los geólogos de su país. No éramos realmente geólogos, éramos pilotos de prueba, pilotos de combate en un ambiente desconocido, intentando hacer lo mejor que podíamos para que luego talentos posteriores sacaran ventaja científica del logro de, como dijo el presidente, llevar un hombre a la Luna y poder traerlo de regreso a salvo. En 1 hora ya estaban en el módulo preparándose para partir de la Luna.
Ahora se viviría el mayor desenlace de la misión. Para ir a casa, debía encenderse el motor de ascenso del módulo lunar. Esa era otra tecnología nunca antes usada en la Luna. Y para complicar aún más las cosas, mientras dejaban la cabina, habían roto el interruptor del motor de ascenso. Armstrong y Aldrin habían estado en la Luna 21 horas y habían pasado 2 horas y media explorando fuera del módulo lunar. Exhaustos, querían volver a casa, pero primero debían hallar un modo de encender el motor de ascenso. Los ingenieros se apiñaron, dando una idea tras otra para solventar el problema del interruptor roto. Finalmente, Armstrong redireccionó el encendido. Minutos más tarde, presionó el interruptor de ignición alterna y el mecanismo de lanzamiento se activó debajo de ellos. Esta secuencia es completamente automática. Una vez que se inicia la secuencia de encendido, todo lo demás sucede automáticamente. Una de las cosas importantes que pasan es que una guillotina corta los cables y conexiones que existen entre las etapas de ascenso y descenso y envía la orden de ignición al motor de ascenso. El despegue de la Luna ocurrió a las 124 horas y 22 minutos desde el inicio de la misión. El módulo lunar ascendió de modo errático porque los 2 tanques de combustible vaciaban a tasas distintas combustibles de distinta densidad. Como durante el ascenso el centro de gravedad varía dentro del módulo lunar, para evitar que los propulsores se incendien, se permite que éste gane altitud suficiente para luego imprimir la fuerza desde allí. Esto se hace un poco con cabezadas y un poco con propulsión. Entonces yo lo hacía más con propulsión y menos con cabezadas. Realmente es una maniobra bastante fácil y después ya quedas listo para el viaje. A medida que las 2 naves se acercaban, el módulo de comando, piloteado por Mike Collins, se preparó para el acoplamiento. Armstrong y Aldrin solo tenían que esperar. Lentamente, Collins se centró en el acoplamiento. Cuando las naves se acoplaron, quedaba poco del Apolo que había salido de la Tierra. Ahora tenía una 1/40 parte de su masa original. Una vez que los pestillos de acoplamiento encajaron, Armstrong y Aldrin subieron al módulo de comando. Cansados pero felices, se prepararon para encender el último cohete necesario para volver a casa. Al acoplar y transferir la tripulación al módulo de comando, es necesario que ese sistema de propulsión funcione debidamente. Camino a casa, Collins hizo un irónico comentario antes de encender el último motor que lo sacaría de la órbita lunar. El motor SPS, el gran cohete de despegue del módulo de servicio, debe haber funcionado bien. Hubiéramos quedado varados en la órbita lunar. Mientras volvían a la Tierra, Armstrong compartió observaciones con Aldrin, una de ellas con respecto a la bandera que habían plantado. Confidencialmente compartimos que se movía, que no había quedado fija. Yo había visto cómo los gases de escape de la nave batían la bandera de un lado a otro. Unas 60 horas más tarde llegó el momento de deshacerse del módulo de servicio. El gran cohete los había sacado de la órbita lunar, impidiendo que se convirtieran, como dijo un astronauta, en un monumento orbital permanente de la NASA alrededor de la Luna. Ahora se acercaban a la Tierra a 38.400 kilómetros por hora. Cualquier error de cálculo los obligaría o a entrar e incendiarse o a saltarse la atmósfera. Sabían que el alineamiento para entrar era crítico. Alinearon el módulo para entrar en la atmósfera en un ángulo preciso e iniciaron el descenso. Con el aire alrededor de la cápsula ionizado por el calor de 2.760 grados centígrados, perderían contacto con el control. En la etapa final de la entrada, la tripulación y la nave quedan solos. Nosotros quedamos en blanco, ya habíamos hecho lo mejor por la tripulación. Es difícil en un momento de soledad para los controladores porque hay un solo pensamiento en su mente. Les dimos todo lo que necesitaban. En algunos momentos de la misión, la tripulación está lista para llevarla a buen término por su cuenta. Mientras el módulo de comando descendía, el intenso calor del extremo de la cápsula derritió el protector térmico como estaba previsto. El material, llamado escudo ablativo, estaba diseñado para incendiarse y llevarse el calor con él. Como protección contra los 2.760 grados, la forma de la cápsula creaba una onda de choque que también disipaba el calor. Cuando dejaron atrás la bola de fuego, los morteros explosivos del tope de la cápsula liberaron los paracaídas de arrastre para los paracaídas principales. Estos frenarían la velocidad de aterrizaje a apenas 35 kilómetros por hora.
Pronto los astronautas fueron rescatados por hombres rana de la Armada y llevados al portaaviones Hornet. Pero quedaba otro deber, más grande que la misión misma. Por 21 días, los astronautas estuvieron virtualmente encerrados en un compartimiento especial anti-gérmenes. Creo que en nuestro caso la cuarentena no era necesaria, pero fue una cálida bienvenida. Nos dio tiempo de reordenar nuestras prioridades y preparar las cosas que tendríamos que hacer cuando saliéramos. Neil tenía una graciosa idea al respecto. Decía que las posibilidades de volver con un parásito lunar eran pero muy pequeñas, pequeñísimas, pero que las implicaciones de volver con un parásito lunar eran enormes. Decía que a veces algo muy pequeño se vuelve grande y que quizás el resultado de nuestra cuarentena sería provechoso. Millones de personas celebraron el regreso de los héroes espaciales. Fue un buen momento en el siglo XX. En Houston, los científicos recibieron con estima los 21 kilogramos de rocas. Las rocas lunares del Apolo 11 eran de una sorprendente variedad, considerando la corta estadía de sus colectores. Se dice que Armstrong recogió una de las mejores colecciones que se hayan recogido jamás en la Luna. Mientras pasan los años y las memorias del primer alunizaje empiezan a desvanecerse, todavía tenemos imágenes espectaculares que recordar. Algunas de las mejores fueron tomadas por los astronautas. Bueno, quería un antes y después, así que tomé una fotografía de la superficie plana y luego puse mi pie, lo quité y tomé otra. Se veía tan solitaria que volví a poner el pie y lo moví para que se viera la bota. Otras 6 misiones Apolo volarían a la Luna. La del Apolo 13 casi termina en tragedia. Solo 5 alunizaron. Al finalizar el programa, los astronautas tenían un vehículo lunar y se quedaron en la Luna por 3 días. Se exploraron cientos de kilómetros de superficie y se recogieron 379 kilogramos de muestras. Para el momento del vuelo del Apolo 17, el apoyo público ya se había desvanecido. Los Apolo 18, 19 y 20 fueron desmontados y 2 de los vehículos de lanzamiento Saturno están hoy en museos. Gene Cernan y Harrison Smith, los últimos hombres en la Luna, partieron el 12 de diciembre de 1972. La humanidad no ha regresado. Es hora de tomar las mejores mentes que tenemos, no solo de la NASA, sino de la comunidad tecnológica, delinear un propósito, evaluarlo y hallar un modo de inculcarlo al pueblo de Estados Unidos como necesario para la supervivencia, para nuestra supervivencia como especie y la supervivencia económica. Porque en este mundo solo podemos competir con tecnología. Necesitamos el apoyo de la nación, necesitamos el apoyo del mundo y necesitamos una apreciación unificada de que esto no va a arruinarnos, de que todo lo que gastemos en investigación nos retribuirá como nación y nos acercará más a un mundo unido. La promesa de la exploración estadounidense del espacio es pasar de una magnífica desolación a una magnífica inspiración.